escucho. A ver, adelante, Juan. Juan Pastrana. Buenas noches, doctora. ¿Cómo estás, No, Juan? Buenas noches. no, es la primera vez que llevo el curso sobre capacitación. ¿A qué te Gracias. dedicas, Juan? Estaba en el rubro de seguridad, Ujú. era agente de seguridad y este curso lo vi en internet y me interesó bastante porque es parte de mi profesión, ¿no? Se podría decir, porque es un caso de emergencia. Ujú, sí, Sí, correcto. correcto. Ujú. Gracias. Es importante que, gracias a ti, Juan, es importante que todos tengamos ciertos conocimientos en lo que es la atención primaria, ¿no? La atención básica, porque puede ser un familiar, un amigo, un colega, estamos en la calle y encontramos a una persona que ha sufrido un accidente. Es importante porque hay minutos que son muy importantes y que podrían salvar la vida de un paciente. Wendy, te escucho. ¿Qué tal, doctora? ¿Cómo Yo sí estás, Wendy? soy, yo sí soy personal de salud, soy enfermera. Ok, Wendy, ¿dónde estás trabajando? ¿Dónde Ah, yo, trabajas? ah, en- yo me trabajo en un centro de salud mental comunitario. O sea, tengo la especialidad de salud mental y hace tiempo que ya no realizo ninguna labor así de emergencia. De Por emergencia, eso, asistencial de emergencia. ajá, Entonces, ahora vamos a recordar, Wendy. sí, gracias. Gracias a ti. ¿Alguien más? ¿Alguien más? A ver que se anime. Bien. Entonces, empezamos con el inicio de la clase. Voy a compartir pantalla. Ya está. ¿Pueden ver mi pantalla? ¿Me confirman, por favor? Activan su micro. Sí, señora. Normal. Sí se ve, Miss. Ya, Sí, Sí, listo. doctora. Perfecto. Ya está. Entonces, empezamos el primer tema, que es funcionamiento y gestión de los servicios de urgencias de emergencias. ¿Por qué es importante este tema? Porque para poder conocer cómo se maneja un servicio de emergencia, hay que conocer cómo tiene que ser, por quién tiene que estar formado, qué documentos hay, qué es importante que el personal conozca, ¿no? Básicamente, la descripción del curso en general es de que el personal, en este caso de salud, o que no sea personal de salud, pero que va a brindar una asistencia primaria, esté completamente preparado para atender cualquier tipo de evento que ponga en riesgo la vida y la integridad, ¿no?, de un ser humano. Siempre tiene que haber constantemente capacitaciones como estas. Es importante lo que mencionó, si no me equivoco, Juan, que le interesó el tema y se matriculó, ¿no? Es importante la constante capacitación. ¿Por qué? Porque la tecnología va avanzando. La tecnología no es la misma, o el uso de recursos de repente no es el mismo que eran hace unos 5 años atrás o hace menos, 3 años atrás. Todo cambia, todo se actualiza. Por favor, ayúdame con los micros. Los tienen en mute para poder avanzar y todos se pueden entender mejor. Además, estas tecnologías nos enseñan y nos ayudan a cómo reaccionar ante diferentes situaciones. Hay gente que, por ejemplo, se pone muy nerviosa, ¿no?, en situaciones de emergencia y no es muy productiva su ayuda, ¿no? Este programa ayuda a las personas que van a culminar, a los egresados, en atención de emergencias y urgencias. Vamos a aportar elementos teóricos, vamos a hacer prácticas también, que va a permitir intervenir de forma calificada en una visión más integral, ¿no? Vamos a aportar componentes biológicos, es decir, hablar específicamente de patologías, de enfermedades, psicológico también, cómo es que tengo que tener una actitud ante ciertas emergencias, y social también, ¿no?, para el mejoramiento de la atención en salud y de acuerdo a los protocolos establecidos, generalmente en las 4 principales áreas que cuenta
todo este establecimiento de salud, que es la parte médica, la parte quirúrgica, la pediátrica y la obstétrica. Son las 4 especialidades básicas. ¿Cuál es el objetivo de este curso? El objetivo es conocer las normas técnicas administrativas para la atención de los usuarios en los servicios de emergencia, ¿no? Brindar atención a usuarios portadores de cuadros súbitos que tienen riesgo de muerte o riesgo de complicaciones que podría dejar secuelas en su vida, que van a ser atendidos en el área de emergencia. Además, también reconocer cuál es un signo o síntoma de una emergencia médica y quirúrgica que requieren una atención inmediata, y del mismo modo, emergencia en el servicio obstétrico y pediátrico, ¿no? Que esto se maneja generalmente bajo ciertos protocolos establecidos. Al finalizar el curso, entonces vamos a poder desarrollarnos en áreas de primera atención, primeros auxilios, emergencias, urgencias, y vamos a poder brindar atención oportuna, ¿no? En casos de emergencias y urgencias que están fuera de un centro hospitalario. Los que son personal de salud, pues recordaremos lo que se realiza en un establecimiento de salud. Aquí vamos con las sugerencias para el desarrollo del curso. Se ha brindado ya cuáles son los temas que vamos a desarrollar a lo largo de las 2 semanas. Entonces, me gustaría que puedan revisar los temas del módulo días previos a la clase. ¿Por qué? Porque al inicio me gustaría que ustedes me comenten qué expectativas tienen con respecto a la clase, ¿no? Doctora, a mí me gustaría ver, por ejemplo, si yo escucho el título de la clase de hoy, me gustaría, o espero escuchar tal cosa, me gustaría, yo espero que voy a aprender lo que he leído, yo sé tal cosa, o he escuchado tal cosa, doctora, ¿qué me puede orientar? Entonces, al finalizar, ahí va el siguiente cuadro, hacemos un conversatorio final. ¿Qué les pareció el curso? ¿Si cubrió o no cubrió las expectativas? ¿Qué harían ustedes ante ciertos escenarios? ¿Qué cambiarían? ¿Qué opinan de las normas, de lo que vamos a ir comentando con respecto a la clase? A mí me gustaría que todos puedan participar, que todos levanten las manitos, activen los micros, las dudas, las preguntas que tengan con respecto al curso. A mí personalmente no me gusta dejarlas al final porque a veces veo la diapositiva y me olvidé para el final. Entonces, levantamos la manito y vamos preguntando conforme vayamos avanzando con la clase. Bien, iniciamos entonces lo que es el módulo, el primer módulo, que como tal, que es el funcionamiento y gestión de los servicios de urgencias y emergencias. Reflexión desde la experiencia. A ver, empezamos con quién le gustaría empezar sobre qué es un sistema de emergencia o urgencia. ¿Qué idea tienen con respecto a eso? Los escucho. A ver, ¿quién se anima? ¿Qué entienden por un servicio de emergencia y urgencia? A ver, Julio Rodríguez, buenas noches. Buenas noches, licenciada, doctora. Me conecté un poquito tarde, no escuché su presentación. Bueno, al respecto de emergencia, urgencia, pues son las necesidades que se presenta en un paciente. Entonces, si hablamos de emergencia, pues pueden ser como intoxicaciones, pueden ser desmayos, por ahí paro cardíaco. Correcto. O quemaduras. En caso urgencias, pues no son tan graves, pues no, como lo dice el nombre mismo, emergencias. Podría ser tal vez una faringitis, podría ser tal vez un dolor de cabeza simple o un dolor de estómago, no sé. O sea, no se refiere, pues, no, que el paciente va a requerir un estado de emergencia que lo puedan trasladar. Se puede solucionar tal vez en un establecimiento de categoría 1 a 1-3, pues no, sin internamiento. Correcto. Es mi opinión.
Correcto, Julio, muchas gracias. Bien, Julio entonces nos ha adelantado un poquito de lo que vamos a ver más adelante, nos ha hablado de categorías. Ya, estoy viendo los mensajes y correcto, me dicen, la emergencia es cuando el paciente está en peligro de muerte y la urgencia cuando no corre el riesgo. Muy bien, es correcto. Emergencia es donde la atención es inmediata y la urgencia es cuando se da de a 2 horas. Sí, hay prioridades, ¿no? Una emergencia es una situación inesperada que requiere atención inmediata debido a un peligro inminente para la vida, la salud o la propiedad. Muy bien, la urgencia implica la necesidad de acción rápida, aunque no hay necesariamente un riesgo inmediato. Muy bien, muy bien. Veo que tienen noción de qué es. Ahora, ¿alguien sabe más o menos, por ahí ha escuchado, qué son los instrumentos de gestión de algún establecimiento de salud? ¿Qué es un instrumento de gestión? Los escucho nuevamente. ¿O qué idea tienen? Esto es muy importante porque lo vamos a ver a lo largo de los otros temas. Vamos a utilizar instrumentos de gestión. Entonces, me gustaría saber si tienen alguna idea, o de repente conocimiento, manejan instrumentos de gestión, o también se les conoce como documentos de gestión. Entonces, a ver, alguien por ahí que se anime. El MOF, el ROF. Muy bien, Wendy. Las guías de práctica clínica. Muy bien, Wendy. El CAF también, si no me equivoco. Ya. Y los flujogramas de atención. Los flujogramas de atención son muy importantes, ¿no? Gracias, Wendy. Sí, es correcto. Nosotros a lo largo de los siguientes temas vamos a utilizar sobre todo guías de práctica clínica, porque eso es lo que nos determina básicamente o nos rige en la actuación ante las emergencias, ¿no? Y por último, la última pregunta, me gustaría saber sus experiencias o sugerencias de mejora en servicios de emergencia. Sabemos que no todos tenemos las mejores experiencias, ¿no? En la emergencia. Entonces, me gustaría saber si es que de repente tuvieron una buena atención, les atendieron rápido, si realmente fueron por una emergencia o no, cuánto tiempo demoraron en la atención, qué experiencias tienen con respecto a un servicio de emergencia o urgencia. ¿Fueron de repente por una urgencia, por una emergencia? Alguien que no haya participado, a ver, me gustaría escucharlos. A ver, empiezo a llamar, a ver. Hans Flores. Hans Flores. ¿Estás en la clase? Hans Flores, ¿estás en la clase? Daniel Montalbán. Delia. Perfecto. Y luego Lourdes. Muy bien. A ver, los escucho. Buenas noches, profesora. Buenas noches con todos, con todas. Sí, bueno, yo alguna vez, o las veces que he asistido, en mi caso, al seguro, he ido en situación de cólicos. Ya. No he recibido la ayuda, más bien creo que es toda una letanía, y peor aún todavía va a ser más paciente para esperar la larga cola de atención y yo en verdad te evito, a pesar de que cuando yo veo mi boleta de pago, el descuento que nos hacen no es poquito, es bastante. Y las veces que yo he ido a pedir cita, igual también, ¿no? O sea, que ya se llenaron, ya se coparon.
creo que los sistemas del seguro integral de salud gratuito creo que funcionan mucho mejor que los del seguro. Esa es mi experiencia, pero en verdad yo no he recibido una buena atención y las veces que he ido o me han asistido ha sido pésimo, ¿no? Eso es lo que podría decir. Gracias. Gracias, Delia. Lourdes, te escucho. Buenas noches, profesora, buenas noches con ¿Cómo todos. estás? Bueno, ¿Cómo yo estás, Lourdes? tuve una emergencia con mi hermana, tuvo un accidente y la llevé, se había roto 2 costillas y la pierna, Ya. necesitaba que la atendieran de traumatólogo de urgencia en el hospital de Villa Salvador, lo cual la pusieron, ella no podía tener la pierna ni doblarla, y no me podían dar la camilla porque era me dijeron que era para un paciente que llegara así, la hayan baleado, ni 5 minutos me lo prestaron, mi hermana lloraba de dolor, no me la quisieron atender, no me quisieron atender porque no había sistema, el médico que estaba ahí, ni porque mi hermana lloraba de dolor, ni porque no podía estar en la silla de ruedas, me dijo que no podía hacer nada, lastimosamente yo también soy miembro de salud, y me da un poco de vergüenza decirlo, porque el enfermero que estuvo ahí estuvo todo el día, todo el rato, con las manos en los bolsillos, sin decirme nada más que no puedo hacer nada, no puedo hacer nada, y sin embargo mi hermana lloraba de dolor. Lastimosamente, a veces nos ponemos la camiseta a personas que no deben ponérselas, porque era una emergencia que mi hermana podía tener, necesitaba una camilla por 5 minutos. Yo le pedí, por favor, 5 minutos no te cuesta nada. No puedo dártelo, me dijo. Esos 5 minutos puede llegar una persona que está baleada, pero no te lo puedo dar. Se lo pedí al doctor y le dije, doctor, por favor, atiéndele a mi hermana. Mi hermana está con mucho dolor. No aguanta, póngale algo. Le pago la consulta, pero le voy a pagar, pero póngale algo. Me dijo que no puedo hacer nada. Me dijo, hay demás pacientes antes que ella. Eso fue lo que me contestó un doctor. Okay. Y bueno. ¿A qué te dedicas tú, Lourdes? Yo soy enfermera. Enfermera, correcto. Sí. Correcto. Gracias, Lourdes, por contarnos tu experiencia. Lidia, te escucho. Buenas noches. Tu micro, Lidia, está apagado, me parece. ¿Ahora? Ahora sí, te escuchamos, Lidia. Buenas noches. Soy Lidia, soy de la provincia de Nazca. Yo soy paciente continuadora del seguro. Por ejemplo, en el mes de junio me caí en el techo, ¿ya? Y me lastimé y todo como pude. Llegué al centro de captación aquí en la provincia de Nazca. Le pedí al vigilante que me ayudara, ¿no? Con una silla de ruedas, con el taxista, pero llegué sangrando la rodilla porque me hice una herida grande, toda raspada. Me han tenido casi como media hora sentada esperando a que me atendieran. Y yo creo que no es necesario llegar al extremo de hacer un escándalo para que le puedan prestar atención de emergencia, de urgencias a uno. Como dijo la compañera que me antecedió, a uno le hacen un descuento por la atención. No todos son malos profesionales, pero da la casualidad que a todos los metemos en el mismo saco por la mala atención, la experiencia que nos llevamos de la atención al asegurado. Correcto. Sí, gracias, es mi intervención. Gracias, Lidia. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Entonces, continuamos y vamos a ir entendiendo de repente por qué es de que hay prioridades en la atención a las personas, ¿no? Nosotros en el Perú nos basamos en la norma técnica número 042 del año 2007 y esa guía, esa norma técnica todavía está vigente, fue aprobada por la
resolución ministerial 386. Entonces, ¿cuál es la finalidad? ¿Cuál es la finalidad de esta guía, de esta norma? Mejorar la calidad de atención que se brinda al paciente en los servicios de emergencia, no solamente en los establecimientos de salud públicos, sino también los privados, de todo el sector salud. ¿Cuál es el objetivo de poder aplicar esta norma técnica? Establecer básicamente las normas que están ahí escritas, las técnicas y las administrativas, para la atención de pacientes en los servicios de emergencia. Ese es básicamente el objetivo general de esta norma técnica. Ahora, el primer objetivo puntual es brindar atención de acuerdo a estas normas, según criterios de calidad y de oportunidad, ¿no es cierto? El segundo objetivo es fortalecer la organización y el funcionamiento de los servicios de emergencia, siempre en beneficio del paciente, siempre. Y el tercero es asegurar el flujo adecuado de recursos. ¿Qué tipo de recursos? El recurso humano o los recursos materiales, ¿no es cierto? ¿A qué se refiere este objetivo? Es decir, que un establecimiento de salud 1.1 o 1.2, bueno, a partir de 1.2, 1.2, 1.3, sería completamente innecesario, por ejemplo, que hayan 2 médicos, y luego lo vamos a ver por qué. O por qué un hospital 3, de categoría 3, entonces, ¿por qué tiene que tener más médicos, más especialistas? ¿Por qué? Hay que saber promover el uso racional de estos recursos, específicamente hablando del recurso humano y de los recursos materiales, por ejemplo, guantes, gasas, todo lo que se utiliza en un establecimiento de salud para la atención de los pacientes, ¿no? Entonces, nosotros basándonos en esta norma técnica podemos saber asegurar el flujo adecuado de recursos. Ahora, como ustedes mismos lo comentaban, no es lo mismo una urgencia que una emergencia. ¿Cuáles son las urgencias? Las urgencias son las que no ponen en riesgo la vida del paciente. Acá tenemos algunos ejemplos, ¿no? No son todos, pero por ejemplo, las bronquitis. En mi experiencia, por ejemplo, les podría contar, ¿no? Que a veces la emergencia es para solucionar el problema inmediatamente. Y pasa que, por ejemplo, me dicen, yo sufro de bronquitis y estoy mal hace 3 semanas. Un miércoles, por ejemplo, o un lunes como hoy, 3 de la mañana de guardia, y tengo bronquitis hace 3 semanas. Pero hoy vengo 3 de la mañana para que me atienda. ¿Ustedes considerarían eso una urgencia o una emergencia? Los escucho. Urgencias. Una urgencia, ¿no es cierto? ¿Por qué? Urgencias. Que llevan 3 semanas. Claro, 3 semanas está mal. Entonces, eso se podría atender por consultorio externo, ¿no es cierto? Ahora, unas náuseas, una leve indigestión, por ejemplo, debe ser atendido, no se niega la atención, lo vamos a ver más adelante, pero no se considera como una emergencia prioritaria, ¿no es cierto? Por ejemplo, un sarpullido, una tos, un dolor de cabeza, mareos, congestión nasal, dolor de garganta, dolor de oído, ojos rojos, se consideran urgencias. No se dice que, no estamos hablando de que se le va a atender o no se le va a atender, estamos hablando de la prioridad o el tiempo de atención. ¿Correcto? Hay que aprender a diferenciar eso. Y las emergencias son las que sí ponen en riesgo la vida del paciente, ¿no? Como por ejemplo, graves fracturas, envenenamiento, generalmente pasa mucho en los niños, ¿no? Que colocamos insecticidas o detergentes en frasquitos que son llamativos para los niños y llegan a la urgencia con este tipo de intoxicación, ¿no? Las quemaduras, los ataques de asma, generalmente en los niños son la mayor cantidad de emergencias pediátricas son por ataques de asma o crisis asmática, como le conocemos. Los desmayos, las convulsiones, pérdida de memoria, una pérdida súbita de la visión, por ejemplo, se considera una emergencia. Y lo vamos a ver más adelante. Ahora, ¿cómo sé en cuánto tiempo me tienen que atender y cuánto puedo esperar, cuánto no puedo esperar? Hay definiciones que es importante que todos manejemos.
no solamente para el curso, sino para que más adelante podamos entender también en un servicio de emergencia, ¿no? Básicamente las personas vamos a emergencia porque tenemos un daño, ¿no? Tenemos un compromiso en nuestro estado de salud que puede ir de un grado diverso. Por ejemplo, yo tengo una fiebre de 39 grados y necesito atención médica. Pero ahora, ¿esta atención médica me podrán atender de urgencia o de emergencia? ¿Qué opinan? Yo soy una persona adulta imagínense, de 40 años y tengo 39 de fiebre, un poco de resfrío, congestión nasal, pero necesito que me pongan algo para la fiebre, porque un paracetamol no me calma y voy a ir a mi posta, a mi centro de salud. ¿Ustedes creen que me atiendan de urgencia o de emergencia? Urgencia. Una urgencia, ¿no es cierto? Y por ejemplo, si llega alguien en el momento justo que yo estoy entrando a la emergencia, llega alguien a quien lo han acuchillado, por ejemplo, ¿ustedes creen que me atiendan primero? Sí, porque es una emergencia. Es una emergencia. Claro. Está en riesgo la vida del paciente. Le van a dar prioridad a él ya que ha sido acuchillado. Correcto. Entonces, sería ilógico que a mí con una fiebre y con una congestión nasal me atiendan primero que el paciente que lo han acuchillado, ¿no es cierto? Entonces, básicamente, a eso le llamamos prioridad de atención. Y esta prioridad de atención la hace un personal, que generalmente es el personal de enfermería o hay un personal médico, según la categorización del establecimiento, que realiza este triaje. Lo ideal es de que lo haga el médico, ¿no? Que haga un triaje que pertenece al servicio de emergencia y está destinado específicamente a la evaluación inicial del paciente, donde se prioriza el daño. Antes habían cuatro prioridades. Actualmente, en vista de que las emergencias ahora se llenan por condiciones clínicas que no corresponden a ninguna de las 4 primeras prioridades, entonces se agregó la quinta. Entonces ahora los flujogramas tienen una quinta prioridad donde lo consideran como no urgencia, justamente para que los pacientes en la emergencia que están esperando puedan ver más o menos y se puedan orientar. ¿Qué es la prioridad 1? La prioridad 1 es reanimación. Generalmente los pacientes no pasan a un tópico o no pasan a un consultorio. Generalmente los pacientes de prioridad 1 ingresan a shock trauma. ¿Por qué? Porque se les va a brindar reanimación. El paciente requiere una intervención médica inmediata. Entonces, imaginemos en el caso anterior de que este paciente acuchillado pues está con ciertos criterios en los que, por ejemplo, el pulso es débil, no está respirando correctamente, obviamente no está consciente, entonces requiere una atención médica inmediata y requiere reanimación inmediata, entonces pasa a la sala de shock trauma. ¿Qué es la prioridad 2? La prioridad 2 es a la que llamamos una urgencia mayor o una emergencia. Se cambió el término por emergencia, la situación naranja, que es de alto riesgo y presenta una potencial amenaza para el estado de la salud, ¿no? Y debe recibir una atención médica rápida, no inmediata, pero rápida. Y generalmente esto va entre los 15 a 30 minutos. Esa es la prioridad 2. ¿Cuál es la prioridad 3? Se le llama una urgencia menor. El paciente generalmente requiere una consulta, una atención, pero la atención puede esperar desde 30 minutos a 1 hora. Es la urgencia menor. La prioridad 4 actualmente se llama una patología aguda, pero es común. ¿Qué significa? Que el paciente no tiene ningún riesgo y puede esperar hasta 2 horas para la atención. En la prioridad 5 generalmente vemos pacientes que son crónicos, ¿no? Que, a ver, por ejemplo, yo sufro de gastritis, y voy a ir por emergencia porque, no sé, necesito mi medicamento, o yo soy un paciente que sufre de los riñones y necesito mi medicamento, pero para que me atiendan más rápido voy por emergencia. Entonces, eso no es una urgencia y generalmente la atención son por citas por consulta externa, ¿no es cierto? Ahora. Son ambulatorias. Son ambulatorias, correcto. Por consultorio externo le llamamos ahora. Entonces,
es importante conocer cuáles son los tipos de emergencia, ¿no? Es un servicio de emergencia, es una unidad orgánica que está encargada de brindar la atención médico-quirúrgica. Generalmente, y lo ideal es de que sea permanente durante las 24 horas del día, considerando la categoría y la capacidad resolutiva de cada establecimiento de salud, ¿no? De acuerdo al nivel de complejidad que puedan resolver cada establecimiento, ¿no? ¿Qué es una emergencia médica o quirúrgica, entonces? Es toda condición repentina o inesperada que requiere una atención inmediata porque pone en peligro inminente la vida de la persona, del paciente, y sobre todo que podría dejar secuelas, ¿no?, en el paciente. Entonces, generalmente esto es lo que queremos evitar y nos estamos refiriendo específicamente a la prioridad 1 y prioridad 2. Entonces, ¿qué es un tópico? Doctora, ¿qué es un tópico de emergencia? El tópico es el área donde los pacientes generalmente de prioridad 2 y prioridad 3, que lo hemos visto, que son los códigos naranja y códigos amarillos, ingresan para ser atendidos. ¿Por qué la prioridad 1 no? ¿Por qué la prioridad 1 no se atiende en un tópico de emergencia? ¿Quién me dice? Por el riesgo de vida que está corriendo de frente a trauma shock. Correcto, lo mencionamos, ¿no es cierto? La prioridad 1, generalmente el paciente necesita reanimación, entonces en el tópico de emergencia no se cuenta con el equipamiento para una reanimación, entonces ingresa directamente a trauma shock. Ese tópico de emergencia hacen una atención, una evaluación, un diagnóstico y un tratamiento. Y generalmente se atienden los tópicos. A ver, si es un tópico de pediatría, como lo comentamos, una crisis asmática. En un tópico de cirugía, un paciente que haya sufrido un corte, se tiene que suturar. Entonces, eso lo hacen en un tópico de emergencia. Y ahora, doctora, ¿qué es una sala de observación? ¿Por qué? Porque a mí, por ejemplo, yo me caí y sufrí una pequeña convulsión y me atendieron por emergencia, me atendieron en el tiempo que requería, pero luego me pasaron a sala de observación. ¿Qué es esto? ¿En qué área estuve? Entonces, es un servicio, pertenece al servicio de emergencia, donde los pacientes generalmente permanecen una corta estancia. Lo ideal son solamente 12 horas. ¿Qué pasa si el paciente luego de las 12 horas todavía tiene que estar bajo observación? Entonces, recién pasa al área de hospitalización. Mientras nosotros estemos en una sala de observación, no estamos hospitalizados. Es una sala de observación donde básicamente los médicos de emergencia son los que van a estar mirando de repente desde que si fue una convulsión no se vuelve a repetir, o esperando de repente los análisis de laboratorio. Entonces, aquí, y también los pacientes de prioridad 1. Los pacientes de prioridad 1, cuando ya salieron de la sala de trauma shock, entonces a veces o pueden pasar directamente a la sala de hospitalización o a veces pasan a la sala de observación también. ¿Y qué es la unidad o la sala de shock trauma o trauma shock o la unidad de reanimación? Es el área destinada específicamente para brindar atención inmediata a los pacientes de prioridad 1. Solamente para pacientes de prioridad 1. Generalmente, por ejemplo, pacientes que son politraumatizados, ¿no? Y que requieren luego de un accidente de tránsito, requieren una atención inmediata, pasan a la sala de shock trauma. Bien, entonces conocemos definiciones básicas. Ahora, ¿cómo funciona? De aquí en adelante vamos a ver cómo funciona un establecimiento de salud. En los sistemas de gestión existen procesos. ¿Qué son estos procesos? Ustedes se van a dar cuenta de repente cuando fueron a presentar una queja o a pedir una referencia, o de repente un curso presencial, de repente, que se van a dar cuenta que un establecimiento de salud tiene diferentes áreas, ¿no? Entonces, estos le llamamos procesos, se han agrupado por procesos. Son procesos estratégicos, aquellos que proporcionan las directrices para que funcionen los demás procesos. ¿En qué áreas se encuentran en ese tipo de procesos? Por ejemplo, la dirección médica de un establecimiento de salud,
un establecimiento, por más pequeño que sea una posta, un centro de salud, hay un jefe a cargo. En un hospital hay un director médico. Entonces, el área de dirección pertenece a un proceso estratégico. Ahora, hay un área de gestión, de investigación, de planificación. Algunos tienen un área de docencia. Entonces, estas áreas pertenecen a procesos estratégicos que brindan las normas o las directrices para que fluyan todos los demás procesos. Ahora, los procesos operativos son aquellos que se encargan básicamente de la producción. Básicamente es la razón de ser de este establecimiento de salud. Aquí encontramos pues los tópicos, la hospitalización, la emergencia, todos son procesos operativos, básicamente donde el paciente tiene mayor contacto, ¿no?, con el personal de salud. Y por último, los procesos de soporte. A veces no le damos mucha importancia a estas áreas, ¿no? O siempre están al final de los establecimientos de salud o escondidos, pero son procesos de soporte que son importantes también para un establecimiento de salud. ¿Por qué? Porque estos contribuyen a realizar los procesos prestacionales, es decir, también contribuyen a que los procesos estratégicos puedan fluir correctamente para que funcionen correctamente los procesos operativos y todo marche bien. ¿A qué nos referimos con los procesos de soporte? Generalmente a la atención de soporte o a la atención al cliente o a la atención al asegurado o atención al paciente, tiene diferentes nombres, pero es la atención que se le brinda al asegurado para presentar un reclamo, para realizar una consulta. Ese es el proceso de soporte. Hay un área de epidemiología, de administración, de mantenimiento. Entonces, todos estos procesos agrupados hace que un establecimiento de salud funcione correctamente, ¿no? Ahora, ¿cómo se organizan estos establecimientos de salud? Yo he visto, por ejemplo, postas, centros de salud, hospitales, clínicas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay médico en todos? ¿Cómo funciona? Un establecimiento de salud básicamente cuenta con cuatro recursos que debe tener, por así decirlo, ¿no? Primero es el recurso humano, es decir, que haya un médico, que haya una enfermera, que haya un obstetra, que haya un técnico que pueda brindar su atención. Ese le llama recurso humano. Luego la infraestructura. ¿Cómo debe ser una emergencia? Si yo de repente se me ocurre en mi casa yo tengo experiencia de repente en primeros auxilios y puedo poner en mi sala a atender pacientes de emergencia. No, porque una sala de emergencia, un servicio de emergencia debe tener una estructura, una razón, tiene una razón de ser. ¿Por qué es que aquí hay silla de ruedas? ¿O por qué es que el triaje está cerquita a la entrada? ¿Por qué? Tiene una razón de ser. Luego, el equipamiento. ¿Qué debe tener un servicio de emergencia? ¿Qué materiales deben tener a la mano? Entonces, eso también es importante. Y la organización de la atención. ¿Por qué es que la emergencia siempre está hacia la calle? ¿Por qué no hay otros servicios antes? ¿Por qué, por ejemplo, la emergencia no está al fondo del hospital? Siempre está hacia adelante. ¿Por qué los tópicos están en la emergencia? ¿O por qué hay una sala de observación que está también en el servicio de emergencia? Entonces, ¿cómo va a ir el flujo de los pacientes? Todo esto sumado, se le brinda se le asigna la capacidad resolutiva al establecimiento de salud. Todo esto nos explica qué establecimientos pueden resolver ciertas patologías, ciertas emergencias y qué establecimiento no lo puede hacer. Entonces, aquí viene lo que es la categorización, ¿no? Entonces, actualmente en el Perú contamos con 3 niveles de atención. En la categoría 1 están las postas o los centros de salud, perdón. El primer nivel tiene 4 subniveles, 4 categorías. El 1-1, que son las postas, los puestos de salud, los consultorios, son establecimientos 1-1 porque se brinda una atención. Luego vamos a ver qué es lo que tiene que tener, ¿no? Estos puestos de salud, estos consultorios. El 1-2, los puestos de salud con médico. Aquí van a ver, y vamos a ver más adelante en la siguiente clase también que hablamos de recurso humano o el perfil. ¿Por qué en el establecimiento 1-1 no hay médico y en el 1-2 sí? En el
La tercera categoría son centros de salud que no, apóyenme con sus micros, por favor, me pagan los micros, a no ser que vayan a intervenir. Si van a intervenir, si prenden sus micros. La categoría 1-3, donde hay centros de salud que no tienen internamiento, es decir, se le brinda, no hay salas de observaciones, básicamente, entonces se le brinda la atención al paciente y el paciente se retira del establecimiento. Y la categoría 1-4, que es un centro de salud que sí cuenta con centros de internamiento. En la categoría 2 están los hospitales de atención general, que pueden ser un hospital 2-1 o un hospital 2-2, ¿no? Que ya tienen algunos especialistas, ya cuentan con un centro quirúrgico, lo vamos a ver más adelante. Y la categoría 3, que ya son hospitales de atención mucho más grandes con atención especializada, tienen unidad de cuidados intensivos y son hospitales pues, de atención 3-1 y 3-2. Entonces, en el Perú tenemos varios de estos establecimientos asignados por categorías, ¿no? Entonces, ahí básicamente vemos lo que es el recurso humano a grosso modo. O sea, luego en la siguiente clase lo vamos a ver por qué, la razón de esto, ¿no? Pero así a grandes rasgos, como lo mencionaba, en el primer nivel, el nivel 1-1 no tiene un médico, sin embargo, según la ley 27604 y el decreto supremo 016, todo establecimiento de salud está obligado a brindar atención médico-quirúrgica de emergencia a la persona que lo necesite. Entonces, ustedes me van a decir, ¿y cómo? Entonces, ¿por qué si no hay médico y yo me he cortado y necesito que me atiendan urgente? ¿Quién me va a atender? Las licenciadas, las enfermeras están capacitadas para brindar una atención que lo requiera médico-quirúrgica. También están capacitadas para poder suturar, están capacitadas para brindar de repente, para colocar inyectables de emergencia, para esos manejos que se pueden solucionar en establecimientos nivel 1-1. ¿Qué pasa si el establecimiento nivel 1-1 no lo puede solucionar? Necesita un médico, la atención de un médico, se hace una referencia. Entonces, ¿la referencia a dónde? ¿A dónde voy a mandar al paciente? A un establecimiento de mayor complejidad, de mayor capacidad resolutiva, donde me puedan atender. Entonces, generalmente en el Perú es escalonado. Por ejemplo, un establecimiento 1-1 no puede referir a un hospital 3-2, por ejemplo, o a un hospital 3-1. Generalmente, ¿a dónde refiere? Al de mayor complejidad, al de mayor categoría. Entonces, si yo necesito la atención de un médico, refiero a un establecimiento nivel 1-2 donde sí hay médico. Entonces, generalmente, ¿cuál es la diferencia con los otros hospitales o centros de salud? Que los establecimientos 1-1 y 1-2 generalmente atienden por horas, ¿no? Son los que cierran en la noche o en la tarde, o atienden en la mañana y en la tarde ya no, o atienden en la tarde y en la mañana no. Entonces, generalmente son por horarios, ¿no? Entonces, esto es básicamente para que nos podamos organizar un poquito y podamos tener un panorama más general de lo que es la categorización de los establecimientos de salud en el Perú. Ahora, esto es lo que les comentaba. La infraestructura. ¿Por qué un servicio de emergencia tiene la estructura que tiene? Y me van a comentar si es que los centros de salud o los establecimientos a los que han ido cuentan con esta organización. Por ejemplo, la norma nos dice que la emergencia debe estar siempre en un primer piso, siempre. Además, debe tener acceso directo desde la vía pública, siempre. Ahora, en emergencia, ¿qué debe tener? Un triaje básico, una sala de shock trauma si es que la categoría lo requiere, ¿no? Por ejemplo, en un establecimiento 1-1 donde no hay médico, no sería ilógico tener una sala de shock trauma. ¿Quién va a atender al paciente de shock trauma si es que un acuchillado? No lo puedo solucionar aquí, no tengo el recurso para poder atenderlo. Entonces, sería ilógico que un establecimiento 1-1 tenga una sala de shock trauma. ¿Un triaje? Sí. Entonces, en la emergencia encontramos el triaje y la sala de shock trauma que lo requiere. Inmediatamente debe haber un área cerca de admisión, entonces ahí se admite al paciente.
Luego debe haber los tópicos. Si es que es un establecimiento pequeño, un establecimiento 1-1, un tópico. Generalmente los de primer nivel tienen un solo tópico donde atienden a todas las emergencias. ¿Qué pasa? Desde el nivel 2 hacia arriba, generalmente los tópicos son diferenciados. ¿Qué significa? Que si yo sufro una emergencia, voy a la emergencia, voy a encontrar un tópico de medicina, un tópico de cirugía, un tópico de obstetricia y un tópico de cirugía. Entonces, me van a enviar al tópico que me corresponde según el triaje que me hicieron, ¿correcto? Ahora, la sala de observación, igual pasa lo mismo. A partir del nivel 2-2 hacia arriba, las salas de observación son diferenciadas. Pueden estar diferenciadas como en los tópicos por especialidades, medicina, cirugía, ginecobstetricia, pediatría, pero también pueden estar clasificadas por edad, sala de observación de niños, o pediátrica y sala de observación adultos, ¿no? O también por sexo, sala de observación varones, sala de observación mujeres. Ahora, si es que el establecimiento de salud cuenta, la capacidad resolutiva lo amerita, debe estar cerca también a las pruebas de apoyo al diagnóstico, ¿no? ¿A qué le llamamos a esto? Los rayos X y el laboratorio, ¿no? Entonces debe estar siempre cerca de la emergencia. Si es que también la capacidad resolutiva lo amerita, debe haber el centro quirúrgico, el centro obstétrico, deben estar cerca de la emergencia. Y si ya estamos hablando de establecimientos mucho más grandes de categoría 3, debe estar cerca para las cirugías de emergencia una UCI. El resto de áreas, hospitalización, admisión de hospitalización o atención al usuario o son otras áreas que no vamos a tocar en este tema porque estamos hablando de urgencias y emergencias. ¿Hasta aquí hay alguna duda? ¿Hay alguna pregunta? ¿Algún aporte? Me gustaría escucharlos. Los servicios a los que han acudido, las emergencias, en las postas, en los establecimientos de salud, ¿cuentan con esta infraestructura? ¿Ustedes lo han podido notar de esa manera? A ver, Yaxir Moreno. Yaxir Moreno, levantaste la manito, te escucho. No está, creo, Yaxir. A ver, Lidia Palacios. ¿Tu micrófono, Lidia? No se te escucha. Hola, Yaxir, a ver, te escucho. Mientras Lidia soluciona el tema de su micrófono. Aló, no, yo soy Yulimar, no sé por qué aparece el nombre de mi hijo. Yulimar, ¿cómo estás, Yulimar? A ver, te escuchamos. Mira, yo he trabajado, yo tengo 17 años de servicio. ¿A qué te dedicas, Yulimar? Sí, yo he trabajado, ¿verdad? Mi primer trabajo fue rural. Tenía, ese es nivel 1, ¿verdad? Lo que dices tú, los primeros auxilios, controles de signos vitales. Después pasé a hospitalización de emergencia. Yo soy venezolana y trabajé en unos hospitales muy concurridos porque allá la salud es pública, ¿verdad? Sí. Y es como tú dices, las emergencias, nosotros llegamos hasta entubar, preparábamos lo que llaman trampa de agua y entubábamos a los pacientes, las enfermeras. Ya. Con el médico, claro. Entonces, claro, aquí se trabaja muy diferente. Aquí todo es muy diferente. Yo estaba en el Rebeliati
y trabajan muy diferente, que es un nivel 3. He Correcto. trabajado en clínicas que son nivel 2, operan y todo, llegan a emergencias, operan y todo, pero son personas estables que uno le da los primeros auxilios y los Ujú. tiene esperando el médico en el área de triaje, pues. Correcto. Ujú. Sí, así es, Yulimar, como tú nos comentas. Ahora, yo no digo que el personal de enfermería no pueda realizar el trabajo de intubación. Generalmente están capacitadas para eso, pero siempre bajo la dirección del médico De en un este caso, médico, ¿no? de un Correcto. médico, sí. Ujú, Lo que pasa es que allá, lo que pasa es que en mi país, aquí lo he visto ujú, muy poco, pero en mi país, como la salud es gratuita, era la demanda, era muy grande, y ujú, había muchos accidentes de tránsito, lo que era motorizado, a nivel neurológico. Yo ujú. te hablo de un solo piso, de 2 enfermeras para 35 pacientes neurológicos. Te puedes Guau. imaginar que pasábamos casi todo el día pasando medicamentos. Correcto, claro. Entonces Luego vamos a es ver muy en la diferente. siguiente, correcto, vamos a ver en la siguiente clase, cómo deben estar asignados los recursos, justamente, ¿no? Cómo el personal Sí, debe estar distribuido de tal manera para que, no se descuide la calidad de atención de los pacientes. Eso lo vamos a ver en las exacto. siguientes clases. Gracias, Yulimar, por tu aporte. Oh, gracias. Gracias. Le voy a mandar mi nombre porque no sé por qué sale Yacir. Ya, perfecto. Escríbelo por mensajitos, por el chat. Ya, ya. Listo, Gracias. gracias. Lidia, ¿pudiste solucionar lo de tu micrófono? Si no, escríbenos tu comentario por el chat. A ver, Gladys me pone en el centro de salud. A Sí ver, ahora cuenta. sí. A ver, Lidia, te Ya, escuchamos. disculpe. Por ejemplo, aquí en la provincia de Nazca, Ujú, eh, el tópico de emergencias está después de la sala de admisión, ¿ya? Y uno tiene que pasearse regular para llegar al tópico de emergencias. ujú. Ahora, otra cosa, como dice usted, ¿no, profesora? Eh, Confundimos mucho la urgencia con las emergencias, porque no sabemos, exacto, no sabemos, no estamos informados bien de la diferencia de emergencias y urgencias. Pero sí le digo que el tópico de emergencias está muy atrás aquí en el centro de captación de aquí de la provincia de Nazca. Correcto. Entonces, Eh, ahí estaremos fallando en un tema de organización, ¿no? Un tema de sí, por organización supuesto que sí. para el flujo correcto de atención de los pacientes. Entonces, eso de Sí, alguna manera retrasa la atención de los pacientes, ¿no? correcto, sí. Correcto. Gracias, Lidia, por tu aporte. A usted. ¿Me ayudan con los micros, por favor? Ya está. A ver. Ya, perfecto. Entonces, continuamos. Otra de las preguntas que hicimos al inicio era el tema de los instrumentos de gestión, ¿no es cierto? O documentos de gestión también los llamamos. Ahora, un establecimiento de salud, ¿con qué debe contar básicamente? Nos comentaba Wendy, me parece, el tema del MOF, ¿no? ¿Qué le llamamos MOF? Es un manual de organización y funciones. ¿Qué nos dice este manual? ¿Para qué sirve? Básicamente, rige las funciones del personal del recurso humano. Es decir, hay un médico de emergencia, hay un médico de hospitalización, hay un médico por ejemplo, para triaje, hay un médico. Entonces, cada puesto
que tiene, cada puesto que tiene el establecimiento de salud, tiene una función y una razón de ser. Y esto lo explica el MOF o el Manual de Organización de Funciones, ¿no? Ahora, también hay un manual de procedimientos del servicio de emergencia, ¿no? O sea, cómo es que debe funcionar, cómo debe proceder el servicio de emergencia, cómo debe ser el flujo, y todo esto en base a lo que hemos estado comentando, ¿no? Lo que vamos a utilizar más adelante, lo que mencionaba Wendy también, son las guías de práctica clínica de los daños más frecuentes. Entonces, ¿qué son estos? Son guías que son establecidas a nivel nacional, que nos explican el manejo tanto del MINSA o del Ministerio de Salud, como lo conocemos, o del Seguro Social, que es el de Salud. Publican generalmente cada cierto tiempo guías de práctica clínica para poder guiarnos en el manejo generalmente de emergencias. Entonces, ¿cómo es que debe ser una atención por, de repente, por una crisis asmática pediátrica o una emergencia obstétrica, que va a ser un tema de práctica en las siguientes clases, ¿no? Entonces, ¿cómo se debe proceder? ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Qué medicamento administro? ¿Cómo debe ser la atención? Estas guías de práctica clínica están publicadas en internet, o sea, no es que solamente los médicos tenemos acceso, o las enfermeras o el personal de salud en general. Todas las personas podemos tener acceso a estas guías de práctica clínica para poder orientarnos. Y yo les voy a pedir más adelante que para las prácticas lo busquemos, ¿ya? Guías de práctica clínica, porque van a haber casos prácticos. Ahora, también hay guías de procedimientos asistenciales. ¿Qué significa? Que deben haber publicaciones o son documentos de gestión de por medio que se realizan luego de procedimientos, por ejemplo, en los hospitales, ¿no es cierto? Intervenciones quirúrgicas, por ejemplo, requieren una guía de procedimientos donde se detalla paso a paso si hubieron intercurrencias, cuáles fueron los hallazgos, cuáles fueron los resultados. Entonces, son importantes también estas guías. Registro de indicadores de producción y de calidad, es decir, se debe cada cierto tiempo, hay un personal específicamente que va mes a mes viendo cómo es la producción de un establecimiento de salud, o si los pacientes están satisfechos con la calidad, se les realiza cada cierto tiempo encuestas o les dan formularios para saber cómo es la calidad de atención, ¿no? Y, por ejemplo, ¿para qué sirve la producción? O sea, ¿para qué sirve saber si en un establecimiento de salud la gente va o no va? Para tener una razón de ser. ¿Por qué? Porque, a ver, de repente aquí pusieron una posta a una cuadra del hospital, por ejemplo. ¿Para qué? ¿Para qué si la gente ya puede acudir a un hospital? ¿Para qué iría la gente a una posta que tiene una menos capacidad resolutiva, ¿no? Una capacidad resolutiva menor? Entonces, generalmente las postas, los centros de salud están ubicados estratégicamente para captar a la producción, a los pacientes y aumentar la producción, ¿no? Aumentar, resolver las emergencias en la medida que se puedan y los hospitales tengan menos congestión de pacientes. Ahora, hay un registro de emergencias en triaje, un registro de tópicos, un registro de sala de observación y sala de operaciones. ¿Para qué? Para que el hospital tenga un conglomerado, un registro de todo lo que ocurre. El hospital, el director de un hospital, el jefe de un establecimiento de salud, tiene que saber lo que pasa en su establecimiento. Entonces, de repente, por eso en triaje, en emergencia, señor, no se le puede atender si no tiene DNI. Algunos nos molestamos, ¿no? Pero mi paciente se está muriendo. Entonces, hay casos en los que se requiere que el paciente sea primero atendido y luego registrado, ¿no? Pero hay casos en los que no le podemos atender si no tiene un DNI, hay que registrarlo en el sistema, tiene que estar en el sistema, y a veces no lo entendemos, ¿no? Entonces, como les comento, hay casos en los que la salud está primero que el registro, que la ficha, que el triaje, la atención es lo principal,
siempre desde el inicio la atención en beneficio del paciente, dijimos, ¿no? Entonces, pero siempre el registro es importante de todas las áreas del establecimiento de salud. Ahora, también hay un registro de complicaciones. ¿Cómo es esto? Por ejemplo, ingresó un paciente por cólico, por ejemplo, ¿no? Ingresó, lo atendieron, pasó el triaje, estuvo en el tópico, pero hemos visto que los tópicos son de permanencia corta, ¿no? Entonces, por ejemplo, en un tópico no puede estar el paciente más de 12 horas. ¿Por qué? Porque significa que no es tan simple como el médico lo había planeado, ¿no? No es tan simple como lo había manejado desde el inicio. Entonces, se habla de complicaciones, porque ya no va a estar solamente 12 horas en observación. Si el paciente está más de 12 horas, significa que requieres observarlo más y hay que hospitalizarlo. Entonces, son ciertas complicaciones en la atención, ¿no? Eso también tiene que estar registrado. ¿Por qué se ha complicado? ¿Por qué si yo sospechaba de una cosa, entonces ahora si voy a tener que observarlo más tiempo, ya estoy sospechando de otra cosa? Entonces todo eso tiene que estar registrado. Ahora también los establecimientos de salud deben tener un plan de emergencias y desastres de los establecimientos de salud. ¿Cómo es que una posta, un centro de salud, un hospital atiende, por ejemplo, en casos COVID, por ejemplo, ¿no? Que lo vimos hace poco? Como según la capacidad resolutiva. Yo no puedo, por ejemplo, si mi paciente en época de COVID estaba desaturando con 80%, desaturaba, no lo voy a llevar a una posta, que de repente ni siquiera tenía oxígeno en ese tiempo, ¿no? Entonces, no tiene la capacidad resolutiva. ¿Cuál es el plan? ¿Qué plan? ¿Qué me brinda? ¿Qué me brinda el establecimiento de salud? ¿Qué me puede resolver en ese momento? Entonces, eso también está publicado. Entonces, el plan de emergencias y desastres de cada establecimiento de salud, de cada hospital, está publicado también. Lo que vamos a ver más adelante son estos, se las presento, las guías de práctica clínica. Como ustedes pueden ver, hay infinidad para cada tema, para cada patología, para cada enfermedad. Hay un procedimiento y protocolo o lo que llamamos una guía de práctica clínica. Por ejemplo, la primera, una guía de práctica clínica para la atención de emergencias obstétricas. Por ejemplo, en el caso de las gestantes que tienen hipertensión o que de repente luego del parto hacen una hemorragia, son generalmente emergencias que se requiere, pues los minutos son fundamentales. Entonces, ahí vamos a ver qué recursos deben haber, quién debe estar, el médico, la enfermera, la obstetra, el técnico, tienen que estar todos. Entonces, eso lo vemos ahí, ¿no? Entonces, ¿cómo se tiene que actuar? Ahora, eso es en el caso de emergencias. Hay una guía de práctica clínica para el diagnóstico y tratamiento de la diabetes, por ejemplo. Y esto va cambiando. O sea, antes de repente se utilizaba un medicamento que ahora ya está descontinuado o que ya no se usa o que de repente se le ha encontrado muchos eventos adversos, ¿no? Entonces se ha descontinuado y se utiliza otro, entonces se actualizan estas guías de práctica clínica, lo que les mencionaba al inicio, ¿no? Que la tecnología va aumentando, va cambiando y por ende también el manejo y los medicamentos van cambiando. Ahora, las guías de práctica clínica, por ejemplo, para la atención de casos de dengue, que hubo también un rebrote de dengue hace poco, ¿no? Entonces, estas guías se publican y si requieren una actualización, se actualizan y si no, pues se mantiene el manejo tal cual está establecido, ¿no? Y por ejemplo, celeste donde vemos varios niñitos, es un procedimiento de atención de emergencias pediátricas, por ejemplo, donde nos habla de diferentes temas, ¿no? De quemaduras, por ejemplo, veo ahí abdomen agudo, trauma, un síndrome convulsivo, intoxicaciones, hasta maltrato infantil. ¿Cómo es que debemos actuar según el MINSA, ¿no? ¿Por qué? Porque cada establecimiento, el MINSA y el Salud publican sus guías de práctica clínica según su manejo, ¿no? Estas son guías del MINSA, por ejemplo. Ahora, por último, el subtema, lo que es la coordinación con otras entidades y servicios de emergencia. ¿Qué se refiere aquí? ¿De qué nos va a hablar, doctor, aquí? De la referencia, de cómo se deben coordinar. Por ejemplo, si yo estoy por la calle y me encuentro a alguien que está con algún signo, pues, de que no está respirando, no tiene pulso, o de repente soy personal de salud,
quiero coordinar una referencia, ¿qué hago? ¿A quién llamo? ¿De quién puedo hacer, de quién puedo echar mano, ¿no? Para poder resolver esta emergencia si la capacidad resolutiva de mi establecimiento no lo permite. Entonces, por ejemplo, la referencia del paciente en situación de emergencia es a otro centro asistencial, ¿no? Y se debe realizar de acuerdo a criterios y, como les mencionaba, según la capacidad resolutiva, ¿no? Para la atención en el centro de salud de destino. Entonces, previo al traslado, ¿qué hacemos? Previo al traslado, primero coordinamos la referencia. ¿Quién la debe coordinar? Generalmente el jefe de guardia, ¿no? O el jefe del establecimiento, si es que está presente en el establecimiento, debe coordinar previamente con el otro jefe de guardia del otro establecimiento de destino, siempre teniendo en cuenta, pues, los establecimientos que pertenezcan, ¿no? A la localidad o a la región, ¿no? Para que pueda cubrir el seguro en este caso, o el MINSA, y se pueda dar la mejor atención al paciente. Ahora, ¿qué pasa si, por ejemplo, mi establecimiento de salud no cuenta con una ambulancia, por ejemplo? Entonces, ¿qué hago? Que yo como de repente en un establecimiento 1, 2, mi ambulancia se ha malogrado, no tengo ambulancia, ¿qué hago? No lo voy a dejar al paciente ahí, señor, váyase, coja su taxi. No. Entonces, ¿qué hacemos? Podemos llamar a estos números que siempre van a estar prestos o deberían, ¿no? En todos los casos, estar prestos a brindarnos el servicio. Por ejemplo, las emergencias para salud tienen un anexo, los bomberos tienen un anexo, la policía, de repente solo para temas de ambulancia, el SAMU, lo que es la atención médica móvil de urgencias, ¿no? El SAMU, el 106. Y la policía, por ejemplo, de repente ante un evento de un accidente de carreteras, de repente nos podemos comunicar con la policía para el traslado, ¿no? Una vez que ya se ha coordinado la referencia, el paciente debe ser trasladado por el personal de salud designado, debe ser acompañado idealmente por el médico tratante, o puede asignar a alguien para que acompañe al paciente, ¿no? De acuerdo a la gravedad, siempre hay que meternos en la cabeza, siempre es en beneficio del paciente. Entonces, si es necesario que el médico lo acompañe en la referencia, el médico debe ir con el paciente. El medio de transporte debe contar con las condiciones mínimas de recursos que permitan garantizar al paciente una adecuada atención durante su traslado, ¿no? Ahora, el paciente debe ir con la documentación necesaria. ¿Cuál es la documentación necesaria? Un formato de referencia. ¿Qué significa? Que el hospital de origen debe hacer un documento, que ya les voy a mostrar más adelante el formato, indicando el motivo de la referencia, cuál es el diagnóstico presuntivo por el que se está, o definitivo, ¿no? Por el que se está refiriendo al paciente, y estos deben estar acompañados de los exámenes que se le hayan podido tomar, de repente un laboratorio, de repente una radiografía. Y siempre una copia de este formulario, de esta referencia, se queda en el centro asistencial, ¿no? En el centro de origen. Entonces, para los que no lo conocen, ese es un formato de referencia donde básicamente, pues, nos indica para qué es la referencia. Ahora, hay referencias de emergencia, hay referencias de repente para consultorio, ¿no? Me han referido para otra especialidad. Entonces, ahí marcamos para qué es la referencia. En este caso, pues estamos hablando de emergencias, entonces marcamos que es una emergencia, a dónde lo estoy refiriendo. Generalmente es de emergencia a emergencia del otro hospital, colocamos los datos del paciente, el resumen de la historia clínica, por qué llegó el paciente, la anamnesis, ¿no? El paciente llegó de repente con un dolor que me refería que era en el abdomen, en tal nivel, de tal intensidad. Al examen físico se encontró esto, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, estaba con fiebre o no. Se le tomaron laboratorio, radiografías, ¿no? El resultado. Y por ende, este diagnóstico, ¿no? Que ya bien puede ser definitivo, o sea, ya estoy segura que es ese diagnóstico, o presuntivo, ¿no? O de repente repetido, el paciente pues ha tenido de repente infartos previos, ¿no? Y ya es un paciente que
que no lo puedo solucionar acá, pero yo sé que el paciente es paciente mío de repente y yo sé que, que ha tenido, por ejemplo, ¿no? Infartos previos repetidos, ¿no? Datos de la referencia, el motivo de la referencia, por ejemplo, lo más frecuente es no capacidad resolutiva por nivel, ¿no? Entonces, no tengo el equipamiento, no tengo el personal, entonces necesito que se refiera, ¿no? Ahora, ¿en qué condición lo estoy mandando al paciente? Es un paciente que está de emergencia, por ejemplo, en una posta o en un centro de salud, un paciente que yo sospecho, por ejemplo, que es apendicitis. Este paciente tiene que operarse. Yo no tengo centro quirúrgico, yo no tengo un lugar donde atenderlo en mi establecimiento, pero el paciente está estable. Entonces, marco estable y llamo a la ambulancia para que lo puedan atender en el establecimiento de salud de destino, ¿no? Y aquí van los datos del responsable de la referencia. Entonces, este documento es importante para que el establecimiento de salud de destino pueda aceptar al paciente. Entonces, hasta acá, ¿hay alguna duda? Porque vamos a empezar con los casos prácticos. ¿No? ¿No hay ninguna duda, ninguna pregunta? Claro, generalmente luego hay una interconsulta, cuando ya el paciente está estabilizado, ¿no? O sea, es una interconsulta con la especialidad que lo requiera. Bien, entonces si no hay preguntas, vamos a continuar con los casos prácticos. Tenemos 2 ejercicios. Vamos a ver hasta donde nos dé el tiempo. ¿Cuál es el ejercicio aquí? Vamos a clasificar a los pacientes con tarjetas de color según la prioridad. Hemos visto en el mapa, en la estructura del flujograma del triaje, es prioridad 1, 2, 3, 4. Entonces son 4 colores: rojo, naranja, amarillo, verde. El azul lo vamos a dejar porque no requiere no lo vamos a colocar como prioridad, ¿ya? Entonces solamente es rojo, naranja, amarillo y verde, y lo vamos a ver en estos casitos. Entonces, ¿cuál es el caso? ¿Cuál es el escenario? ¿Qué está pasando? Son las 7 de la noche, vamos a imaginarnos que son las 7 de la noche de un sábado santo, ¿no? Donde toda la gente ha salido. Sus micros, por favor. Lidia, tu micro, por favor, ¿me ayudas? Listo, muchas gracias. Ya está. Son las 7 de la noche de un sábado santo. Nos alertan de que ha habido un accidente de tráfico, ¿no? A 20 kilómetros de Jaén, en el que hay 3 vehículos que están implicados. Conforme nos vamos acercando al lugar, nos informan que nosotros vamos a hacer el primer recurso en llegar. ¿Qué significa? Que vamos a ser las primeras personas que van a tener contacto con los accidentados, con los heridos. Entonces, hay que priorizar, hay que ver a quién se va a atender cuando llegue la ambulancia, a quién va a atender primero y a quién puede esperar. Entonces, en la escena nos encontramos lo siguiente. Son 2, 4, 6, 7 personas. Entonces, primero, hay un joven de unos 40 años que camina y grita ayuda. ¿Qué color le van a asignar? Rojo, naranja, amarillo, verde. Entonces, aquí al costadito, ustedes lo escriben como ustedes consideren. Al final, me avisan cuando ya terminaron, les voy a dar 5 o 7 minutos y vamos solucionando esto, ¿ya? Uno a uno vamos a ir resolviendo para ver quiénes tienen dudas también con respecto a la prioridad que se le da a los pacientes. ¿Ya? Entonces tienen 5 minutos, de 5 a 7 minutos para resolver este ejercicio. Ahí les dejo los casitos, ¿ya? Empecemos. Cualquier duda, Cualquier duda, activan su micrófono, por favor.
¿Estamos listos? ¿Estamos listos? A ver, el primero, un hombre de unos 40 años caminando, gritando ayuda. ¿Qué color le han asignado? ¿Qué prioridad le darían? Los escucho. Ana Ruth de Fátima. ¿Qué color le diste al caso A? Verde. Verde. Muy bien, ¿por qué? Explícanos. Porque no corre riesgo su salud, él puede ser evaluado después. Está caminando, si está hablando, ¿no? Está consciente. Consciente. Muy bien. Muy bien, Ana Ruth. Muy bien, Mabel también. Muy bien, Andrea, está consciente. El caso B. Mujer joven atendida en el borde de la carretera, está en trono, está consciente, ventila espontáneamente, tiene una herida penetrante en el abdomen que sangra y tiene una frecuencia cardíaca de 140 latidos por minuto. ¿Qué prioridad le han dado? Sergio. Ay, yo quería hablar. A porque ver. no he podido escribir. A ver, cuéntanos, Yolimar. Yo le di rojo porque tiene arritmia y también tiene una perforación a nivel de estómago, pues no sabemos cuántos órganos le perforó. Correcto, muy bien, Yolimar, entonces rojo. Sergio, ¿tú por qué color le asignaste y por qué? El rojo, por lo que su condición puede verse, o sea, es extremadamente, no podemos esperar mucho tiempo, se le puede complicar. Muy bien, entonces le asignamos la prioridad 1, ¿no es cierto? La prioridad, la primera atención inmediata debe ser para él. A ver, el siguiente. Sentado en la vereda hay un señor de unos 70 años, está ansioso y repite continuamente que ¿qué ha pasado? Con deformidad e impotencia funcional del miembro inferior. ¿Qué color, qué prioridad le han dado y por qué? A ver, los escucho. Lidia, ¿tú deseas participar? Participar. Bueno, no es que me quiera agarrar todo el grupo para mí, pero yo le pondría anaranjado. ¿Por qué? Porque está consciente y orientado en los 3 tiempos, pero si tiene una fractura considerada, que si primero se atendería a la muchacha y después al señor, pues. Correcto. Yo pondría anaranjado pondría. Anaranjado, muy bien, Yulimar. ¿Alguien difiere con Yulimar? ¿Alguien le ha colocado otro color? En naranja también puede ser. También naranja, Sergio, ya está. ¿Alguien le ha colocado otro color? Lidia, escuchamos. Yo también le coloco el naranja porque la atención para ella sería también preferencial, ¿no? Porque ella está consciente también. Claro, ¿no? Sí. Ya está, muy bien, Lidia, gracias. Carmen, ¿deseas participar? Carmen Rosa Wilca.
A ver, veamos el siguiente. D. En la carretera tumbado hay un joven, no respira, no tiene pulso y tiene midriasis bilateral. ¿Qué significará Perdón, eso? perdón la interrupción, doctora. Disculpe, ¿podría volver a compartir pantalla? Porque hubo una interrupción hace un momento Ah, ya. y no Sí, se ve. Gracias, gracias. ya está. ¿Sí pueden ver la pantalla nuevamente? Sí se ve. Sí, sí Ya. se ve. Listo. Entonces, en el caso de, para el paciente que está tumbado en la carretera, que no respira, no tiene pulso y tiene midriasis, ¿qué color le han dado? La roja. Rojo, rojo. Rojo, ¿no es cierto? Porque al parecer Rojo. está Rojo. sin pulso, entonces hay que ver en qué estado se encuentra. Sí, porque no respira. Ujú, Y correcto. prioridad es la atención para él. Correcto. La siguiente, atrapada por tercio medio del muslo izquierdo, una señora de 60 años, tiene bradipnia, muy confusa, tiene frecuencia cardíaca de 30 y relleno capilar retardado. ¿Qué color le han dado? Rojo también. Rojo. Muy bien. ¿Por qué le han dado rojo? Porque tiene una arritmia cardíaca Ya. y por lo que tiene el relleno capilar retardado, tiene la memoria confusa, todo, ¿no? Por eso, Ujú, ya parecer está. se Entonces, le da la prioridad con el rojo. el siguiente caso, en el caso de la F, el exterior del vehículo de pie está una joven que no tiene heridas visibles y respira espontáneamente. En este caso, si no tiene heridas visibles, está parada. El amarillo, por lo que no presenta una situación de alto riesgo, puede ser atendida si es que se requiere, puede ser atendida en un establecimiento de salud. Ya. ¿Alguien que le haya dado otro color? Verde. Verde, azul. También puede, bueno, el azul dijo usted que quedaba de lado, ¿no? No lo tomáramos en cuenta. Pero ¿Quién puede dijo ser, azul? A ver, quiero saber por qué le atenderías por Bueno, yo consultar le di, externo. no, alguien mencionó ahí el azul, por eso digo, usted dijo Quiero que saber el la azul, opinión, quiero saber, conocer por qué. ¿Por qué azul? bueno, al menos yo le daría verde o el amarillo. Ujú. A ver, ¿quién dijo azul? yo le daría el amarillo porque está en supervisión, porque puede tener golpes internos que no lo refleja, sino al pasar las horas. Ujú. Por eso le pongo amarillo. Amarillo. En media hora, pues, que la Ya. revise. Amarillo. ¿Quién le puso verde? ¿Alguien le puso verde? Gladys, ¿por qué le pusiste verde? Catherine, ¿por qué le pusiste verde? Porque está ventilando espontáneamente, Ujú. está caminando, no No hay un presenta, riesgo. no hay un Yo riesgo, le puse verde aparentemente no hay también lesiones. porque puede estar conmocionada nada más o en estado de shock, por lo que está parada y aparentemente no tiene lesiones. Ujú. Le llamamos a un estado de shock, de Una conmoción fuerte por el una accidente. conmoción, ¿es cierto? Por lo que ha vivido. No llevamos a un shock de emergencia, sino a un estado, ¿no? Sí, un estado conmocionado por lo ocurrido. Correcto. Entonces, eso es generalmente lo más posible, lo más probable, ¿no? En este caso, nosotros sospechamos, ¿no? Tiene la mirada perdida, puede ser que tenga un tema más profundo. Pero cuando tenemos, por favor, sus micros, mientras no participen, por favor, los mantienen apagados. Gracias.
Cuando hay un caso como este, que hay un escenario en los que hay varios pacientes que requieren la atención, le damos la prioridad a ellos. Entonces, de repente, si esta chica llega por emergencia, ¿no? Yo la veo con la mirada perdida, no tiene herida, está respirando, pero llega así como confusa, yo le podría asignar el amarillo, porque si bien es cierto, voy a pedir de repente una resonancia, una tomografía, pero no me muestra nada que sea de mayor prioridad. Cuando tenemos un escenario como este, entonces, no tiene, para mí, no le podría dar el amarillo porque no tiene nada que me diga que tengo que atenderla antes de la media hora, o media hora a una hora, ¿no? Entonces, yo le daría el verde, igual la llevaría al hospital, al establecimiento donde la vamos a atender, y le pediría exámenes, por ejemplo, ¿no? Entonces, sí, yo también coincido con verde. A ver, la G. Atrapado sobre el volante un joven de 25 años, inconsciente, no respira, con frecuencia cardíaca de 50 y cianótico. ¿Qué color le han dado? Rojo. Rojo. ¿Todos coinciden con rojo? ¿Hay alguien que le da otro color? Sí. Rojo. Rojo, muy bien. Por último, tendido en los asientos traseros de uno de los coches, un niño de 13 años está inconsciente, ventila espontáneamente, tiene frecuencia cardíaca de 130 y el pulso radial es débil. ¿Qué color le dan? Rojo también. Rojo también, licenciada. ¿Quién le ha dado otro color al niño de 13 años? Amarillo. ¿Por qué le darías amarillo, Wendy? Porque está respirando normal, espontáneamente, porque frecuencia cardíaca no se ve alterada, no es tanto, bueno, y No, está a nivel normal porque es un bebé. Y los bebés tienen esta arritmia cardíaca. Estamos hablando de un niño de 13 años. 13 años. Entonces no se mencionan lesiones. Pero bueno, está inconsciente, debe ser por el shock, la conmoción. Entonces, ¿le darías amarillo? No sé, eso de inconsciente me hace entrar en dudas. Sí, ¿no? Entonces, y mira, tiene el pulso radial débil. Entonces, ¿le darías prioridad o no? Sí. ¿Qué prioridad? Yo le pondría naranja. Naranja. Naranja, claro. Porque no llega un rojo. ¿No es cierto? Naranja. Entonces, ¿alguien coinciden o alguien le haga otro color y que me explique por qué? Rojo puede ser. Rojo. Tiene que ¿Por qué le ser, darías rojo, Sergio? porque tiene que ser atendido de emergencia, ya que puede presentar una situación de descompensación. O sea, tú llegas al escenario y de frente te vas al niño. O sea, dejas al resto de personas y de frente vas con el niño. O sea, no puede esperar más el niño. Sí, porque su salud puede agravarse más. De cualquiera podría agravarse, ¿no? Mira, por ejemplo, el caso B, la joven tendida en el borde de la carretera con ventilación espontánea, tiene la herida en el abdomen que sangra. O sea, tú a ella la dejas y te vas con el niño de 13 años. No, sí, atiendo de lo demás también. Igual también le doy la prioridad. No es así, vamos a aclararnos todos. No es de que atiendo, porque tú vas a estar de repente con otra persona. Si tú estuvieras tú solito, ¿a quién le das prioridad roja? ¿A la joven que tiene la herida que sangra o al niño de 13 años? Para ti, ¿quién es prioridad? El niño de 13 años. La persona que sangra, no, para ti no es prioridad. La que sangra, Miss. Ambos. La que sangra es prioridad.
Claro, tiene que ver. Así es, Sergio. Ya, mira, por ejemplo, la joven que está sangrando tiene frecuencia cardíaca de 140. Está consciente, pero está ventilando, ventila espontáneamente, pero hay un abdomen que sangra. Y como mencionaron, no recuerdo exactamente quién, no sabemos qué estructura anatómica es la que está afectada. Entonces podría entrar en un shock. Ella de repente le han dado a una vena, a una arteria que es muy grande y se te puede morir en cuestión de minutos. El niño de 13 años, si bien es un niño, está inconsciente, pero está respirando y tiene frecuencia cardíaca de 130. Es un caso de emergencia, pero yo creo que podría esperar unos 15 minutos a que tú estabilices a la señora que está sangrando o a la joven y luego lo atiendes. Entonces, ese es el procedimiento correcto, Sergio. ¿Está bien? Sí, porque puede sufrir o sea, una hemorragia, mucha pérdida. Una hemorragia, claro, es una hemorragia. Una persona está sangrando, es una hemorragia. Más Entonces, no es porque que el está. abdomen es muy frecuente que le den a una arteria, a un vaso que es muy grande y que depende que se tienda de inmediato, porque si no se puede morir, es muy probable. Entonces, generalmente cuando vemos a niños, tratamos, ¿no?, de que sean prioridad, pero no siempre es así. Podemos darle la prioridad 2, ¿no?, la prioridad naranja en este caso. Por temas Claro, chica, porque, perdón, licenciada, a la joven, prioridad sería también porque está con herida expuesta. Correcto, claro. Como dice, puede haber dañado alguna vena, alguna principal, y usted sabe que el sangrado, no solamente usted ni yo, ¿no? Todos sabemos que el sangrado es peligrosísimo. Correcto, sí, así es. Sí. Entonces, por temas de tiempo, solo vamos a hacer un caso, ¿ya? Del siguiente ejercicio. A ver, aquí igualmente vamos a asignarle un color y además vamos a ver qué medidas de primeros auxilios o salvadora podemos emplear en este caso. En este caso, vamos a imaginarnos que pertenecemos al equipo de emergencias y somos el primer recurso y el único que va a llegar. O sea, que tenemos que pedir ambulancia, tenemos que pedir todo porque somos la única persona que está cerca. Entonces, se trata de un carro que se ha empotrado, o sea, se ha chocado contra una parada de autobús y ha atropellado a gran número de personas. La mayoría son jóvenes. Entonces, los heridos son los siguientes. A ver, ¿a quién vamos a hablar solamente de un caso, ya? A ver, ¿quién se anima? Me dice el nombre del caso, el color que le asigna y qué haría. A ver, ¿quién se anima? Ay, perdón. ¿Quién se anima? A ver, yo voy a poner el escuché caso bien porque no tengo la pantalla dividida. ¿Cómo dijo? Disculpe, profe. Ya, tenemos el caso de un accidente de tránsito donde un carro se ha chocado contra una parada de autobús y ha accidentado a varios jóvenes. Son 8 jóvenes. Y aquí van a Sí, yo me asignarle quedé prioridad. por el último joven, que yo dije que era naranja. Pero el último que acaba de decir ahorita, no lo escuché. Ya, entonces estos son los casos, le vamos a asignar un color, le vamos a asignar una prioridad y las medidas que ustedes tomarían de primeros auxilios, o sea, ¿qué harían? Por ejemplo, el último caso de Antonio, que es un varón de 42 años, responde a estímulos, pero tiene quemaduras faciales de segundo y de tercer grado. El resto de constantes son normales. ¿Qué significa? Que su pulso está bien, respira bien,
tiene la temperatura normal, entonces todo es normal, excepto que tiene las quemaduras faciales de segundo y tercer grado. ¿Qué prioridad, qué color le darían y qué harían en ese caso? El amarillo porque está consciente. Yo le daría el amarillo. Ya, Yulimar le da el amarillo. Porque primero sería la mujer que tiene los órganos perforados, después le daría al niño que está inconsciente. Tenemos otro ejercicio. Yo le daría también el amarillo al joven de 42 años, pero prioridad sería la joven que en el caso anterior en la G de Sandra. Ya, estamos hablando del tema de Antonio. Todos céntrense, por favor, en el caso H, ¿ya? Es un varón de 42 años que responde a estímulos con quemaduras faciales de segundo y tercer grado y tiene constantes normales. ¿A él qué color le darían? Alguien por ahí me dijo naranja. ¿Quién me dijo naranja? Yo también pienso naranja. Naranja. ¿Por qué le darías naranja y qué harías? Porque tiene quemaduras cerca a la cabeza de segundo y tercer grado, entonces ahí puede riesgo de infección, riesgo de deshidratación. Sí. ¿Y cuáles son las medidas? Las medidas serían, no sé, echarle agua, no sé, como cubrir las heridas, no sé, no podría decirlo. Por lo que a mí respecta a las quemaduras, no se les echa agua, ¿no? No a las quemaduras se mojan las gasas y se les pone arriba a las personas que están quemadas, pues se mojan las gasas con solución fisiológica. Húmedas. Se le puede echar agua directamente. Pero se le puede yo le doy el amarillo porque él puede esperar media hora que uno atienda a la mujer y al niño de 13 años. Es otro caso, Yelimar. Estamos asignándole prioridad. A este señor tú le darías amarillo. Yo personalmente coincido con Wendy, es un paciente con quemaduras de tercer grado, recuerden. Tercer grado significa que prácticamente el paciente está carbonizado en la cara. ¿Ya? Entonces, si bien es cierto, tiene las constantes normales, o sea, tiene frecuencia cardíaca estable, respira, pero tiene normal. Por favor, sus micros, mientras no estén participando, los micros apagados, por favor. Ya no podemos hablar todos al mismo tiempo. Es cierto que van a haber otras prioridades, es verdad, van a haber, por ejemplo, en el ejercicio anterior, la que estaba con las heridas en el abdomen, ¿no? Ella es prioridad, pero estamos en otro ejercicio. En este caso de Antonio, lo correcto sería asignarle el color naranja, podría esperar unos 15 minutos, pero no podría esperar más de media hora o una hora, porque como nos dice Wendy, cuando hay quemaduras, hay riesgo de infección, porque la quemadura está expuesta, es una herida que está expuesta al ambiente. Recordemos que es un accidente donde hay contaminación, el paciente no es que la herida está limpia, ¿no? La quemadura está limpia, debe tener arena, debe tener rastros de piedras, ¿no? Entonces, es muy, muy probable que el paciente se deshidrate también, porque la piel nos aporta hidratación. Entonces, cuando ya tenemos una quemadura tan profunda, requiere una atención no inmediata, pero requiere una atención de emergencia. Entonces, se le asigna el color amarillo en este caso, ¿no? Ahora, ¿qué haríamos? ¿Qué haríamos? ¿Cómo nos agenciamos? Si es que tenemos un botiquín de primeros auxilios, lo primero que haríamos es lavar la quemadura, porque como les digo, la quemadura está sucia. Hay arena, hay piedras, está lleno de sangre, si es que el paciente, no vamos a llegar inmediatamente al accidente, sino que ha habido un tiempo, ¿no? Donde la sangre probablemente se debe haber coagulado,
esto genera más riesgo de infección. Entonces, si tenemos un botiquín de primeros auxilios, nos agenciamos de un cloruro de sodio. Si es que no lo tenemos, agua que esté limpia, agua que podamos tomar, esa la podemos utilizar. Hacemos un lavado, ¿y qué más hacemos? Mojamos las gasas, las mojamos y las colocamos en la herida. ¿Qué pasa si colocamos gasas secas? La gasa se pega. Le va a pegar las gasas. Y al momento de llevarlos a emergencia, el paciente le causamos más trauma para retirar las gasas. Entonces lesionamos en lugar de ayudarlo al paciente, lo podemos perjudicar, ¿no? Entonces, mojamos las gasas y la colocamos en la parte que esté afectada, ¿no? Si tenemos una venda, mojamos la venda y lo vendamos. Entonces, el paciente ya está estabilizado. ¿Por qué? Porque la parte que está carbonizada, que está quemada, con las gasas también ya está hidratada. Entonces, por lo tanto, podría esperar unos 10, 15 minutos hasta que llegue una ambulancia, por ejemplo. Entonces, de eso se trata la prioridad. ¿Ya? Doctora. Sí, adelante, Ana Ruth, te escucho. Disculpe, al momento que usted dice para lavar la herida con el cloruro o el agua que usted dice, ¿cómo se realiza? ¿A chorro o el procedimiento que se realiza con gasas, de adentro hacia afuera? En ese ¿Tú momento, cómo lo aplicarías? Si es que es un paciente que está quemado, ¿tú sobarías la gasa sobre la quemadura? Pienso que a chorro. Es lo correcto, es correcto. Es un lavado a chorro, ¿no es cierto? Con una cierta presión, de tal manera de que pueda haber un barrido de la herida y haya una limpieza profunda, ¿no? No tocamos, no raspamos, eso no lo hacemos en la vía pública, no lo hacemos ni siquiera lo hacemos en un establecimiento de menor capacidad resolutiva, sino que lo hacemos en un establecimiento que tenga el material, ¿no? Miki Vargas. Buenas noches. En caso de una quemadura eléctrica, ¿qué se podría hacer? En caso de una quemadura eléctrica, primero alejar a la víctima de la fuente que le ha producido el accidente, ¿no? Y luego brindar los servicios de RCP. ¿Por qué? Porque una quemadura eléctrica no solamente produce quemaduras o lesiones en la piel, que eso lo atendemos como una herida, como lo estamos manejando ahorita, ¿no? Hacemos un lavado, brindamos los primeros auxilios. ¿Quién tiene su micro prendido, por favor? Brindamos los primeros auxilios, hacemos el lavado de la herida, como corresponde. Pero también cuando hay quemaduras eléctricas, inmediatamente hay problemas cardíacos. Hay una parada cardíaca. ¿Por qué? Porque el corazón es eléctrico. Entonces, si el corazón tiene un sistema eléctrico, al ponerle electricidad, se desestabiliza. Entonces, probablemente el paciente también, aparte de la quemadura, esté en paro. Entonces, ahí vamos a tener que aplicar RCP, que es reanimación cardiopulmonar, que lo vamos a ver más adelante. Entonces, básicamente, esas son las atenciones y como te das cuenta, es por prioridad. Si yo tengo un paciente con quemadura eléctrica, no me voy a poner a curarle las heridas mientras el paciente esté en paro, ¿no es cierto? Si el paciente no respira, no tiene pulso y está inconsciente, yo no me voy a poner a curarle la herida. Primero hay que sacarlo del paro, primero hay que darle la reanimación y una vez que ya está estable, recién me voy a las heridas. ¿Ya? Entonces, todo es por prioridad. Cuando vamos a atender a cualquier paciente, incluso un resfriado, así se las pongo, incluso un resfriado. Si un resfriado está con mucha fiebre y tiene moquitos, no le voy a dar solamente, toma para tu moquito, ¿no? Para la congestión. Hay que bajar la fiebre. En el caso de un niño, por ejemplo, la fiebre se considera como un estado de emergencia en niños menores de 2 años. Entonces, no le voy a dar solamente para la congestión, ¿no? Hay que ver el tema de fondo. ¿Cuál es la prioridad? La fiebre. Entonces, siempre, aunque sea, nosotros en este caso hemos visto varios casos, ¿no es cierto? Y damos prioridad por paciente. Pero cuando tratamos un solo paciente, también atendemos prioridades. ¿En qué me voy a centrar primero? ¿Qué voy a atender primero? Y luego veo el resto. Entonces, sí, está bien, Giovanna, gasas furacinadas, ajá, existen eso lo vemos en los tópicos ya de mayor
un poco de complejidad, ¿no? Generalmente en los 1,4, 2,1, 2,2 vemos las gasas furacinadas, que son, o también les llaman gasas parafinadas, que son gasas que no se necesita que estén húmedas, porque ya vienen con una loción, una crema antibiótica, y las colocamos en las quemaduras. Está bien, a ver, Cecilia Benítez nos dice asepsia para evitar infección y luego gasas húmedas para la atención médica. Correcto. Entonces, básicamente por tema de tiempo, no hemos podido ver todos los casos, pero yo los invito a que tomen una foto, una captura de esto y lo puedan resolver. Lo puedan resolver, busquen en internet si es que lo necesitan, o lo solucionan, le dan una atención, según como ustedes, una atención de primeros auxilios, y la próxima clase, si nos sobra tiempo, podemos resolver caso por caso, en el caso de que haya alguna duda. Doctora, disculpe. Sí, dígame. Doctora, antes que culmine, cuando hay una quemadura, por ejemplo, de segundo grado, como usted dice, pues no se puede hacer el lavado de chorro con cloruro de sodio y luego se puede aplicar la sulfadiazina de plata. Sí, correcto, la sulfadiazina de plata. ¿También en el tercer grado se puede aplicar sulfadiazina de plata? Si tenemos los recursos en ese momento, es decir, si tú, por ejemplo, en el caso de este señor, si tú tienes la sulfadiazina a la mano, lo aplicas, porque no le vas a causar ningún daño al paciente, lo aplicas. Cuando llegue a la emergencia del hospital o del establecimiento de salud, lo van a retirar porque le van a hacer una limpieza más profunda. Pero nosotros evaluamos riesgo-beneficio. Si tú consideras que no se lo deberías aplicar porque le vas a causar algún daño, no lo haces. Pero si la sulfadiazina es un tratamiento que se utiliza de manera regular, entonces, si tú tienes a la mano, lo aplicas. Cuando son quemaduras de tercer grado, la sulfadiazina de plata pues ya no cubre como se debería, no tiene el efecto que tiene una quemadura, por ejemplo, de segundo grado, ¿no? Porque ya la limpieza es más profunda, hay que debridar, el paciente generalmente ingresa a sala de operaciones, lo sedan. Entonces, si tú la tienes, no le va a causar ningún problema, pero de que lo va a curar, si es una quemadura de tercer grado, no serviría de mucho. A ver, Miki Vargas. Silvana, sí, la clase queda grabada para que la puedan revisar más adelante. Dime, Miki, te escucho. No, solamente mi manito estaba levantada nomás, disculpe. Ahí ya. Ya está. Entonces, hasta aquí hemos terminado la clase 1. Hemos aprendido a priorizar a los pacientes. Esto nos va a servir más adelante para el resto de sesiones, de clases. Cualquier duda, cualquier consulta, lo podemos ver, como les decía, los otros casos. La otra clase. Los invito a que revisen el temario para que la siguiente clase sepamos de qué va a tratar la clase y podamos ver el caso práctico, porque si ustedes se dan cuenta, hay que tener un leve conocimiento sobre qué es lo que vamos a hablar para que podamos, para que esto sea más fluido, ¿no? Y todos podamos participar. ¿Está bien? ¿De acuerdo? De acuerdo. Ahora, muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes.